Nuestra próxima conferencista es socia del estudio jurídico BitLaw, abogada de la Universidad Católica y máster en Derecho Comercial con especialización en Derecho Informático de la Universidad de Melbourne, Australia. Tiene 10 años de experiencia en contratación de tecnologías y protección de datos y ha impartido clases en varias universidades del país y participando como speaker en seminarios y foros locales. La conferencia de hoy: una mirada jurídica a la ciberseguridad y la protección de datos. Bienvenida, Javiera Sepúlveda. Muy buenos días, muchas gracias al Duoc UC por la invitación y al Summit de Ciberseguridad. Estoy encantada de estar acá entre tan buenos panelistas y de aportar un poquito desde la mirada de lo legal a este mundo tan complejo y tan técnico como es la ciberseguridad. Yo soy abogado, soy socio del estudio jurídico BitLaw, que es un estudio especializado en materias de tecnologías y privacidad, y trabajo hace ya 10 años y un poquito más en materias de tecnologías y privacidad. Pero les cuento esto porque en estos 10 años han cambiado mucho las necesidades de nuestros clientes, principalmente porque han cambiado mucho las amenazas y los dolores de las empresas, que es lo que nos convoca a hablar hoy día. La particularidad de la ciberseguridad desde el punto de vista de la regulación o de las políticas regulatorias es que, debido a la facilidad de que ocurran estos eventos y a los tremendos daños que estas conductas pueden causar, los incentivos no están puestos, los incentivos de la regulación no están necesariamente puestos en el delincuente, ¿verdad? Que es lo que intuitivamente pensamos con los delitos informáticos, por ejemplo. Sino que existe en general en las regulaciones maduras de ciberseguridad una obligación activa de mantener los sistemas seguros, y cuyo incumplimiento también es sancionado. Y por eso es esta una materia cuya regulación es tan particular, y me interesa contarles el por qué y cuál es la cancha regulatoria que tenemos hoy día principalmente. Quiero hablarles un poquito de las estructuras de las regulaciones de ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, generalmente lo asociamos, ¿verdad?, principalmente a los desafíos técnicos que aquello implica, y sin embargo puede haber un componente legal asociado a los riesgos que no siempre se considera y que no podemos dejar fuera de la ecuación. Toda esta nueva realidad que estamos viviendo con la pandemia y que se refleja en la diseminación de la información, ¿verdad?, que tienen nuestros trabajadores trabajando desde sus casas, en el aumento del tráfico de Internet y por lo tanto de las vulnerabilidades, en la alta demanda del uso de plataformas de videollamada como estas, ¿verdad? Finalmente, todos estos son aspectos que deben ser objeto de una evaluación de riesgos. Y en esa matriz de riesgos siempre va a estar presente el aspecto legal. Las empresas, al final del día, necesitan saber a qué estoy obligado legalmente, cuáles son los riesgos de que mi compañía se encuentre en una infracción legal, cuáles son las sanciones asociadas a esas infracciones o a esos incumplimientos, cuáles son las consecuencias de esas sanciones, no solo pecuniarias, sino que también desde el punto de vista reputacional. Entonces, aunque venimos de mundos tan distintos, ingenieros y abogados, en general tenemos que hacer un esfuerzo por conversar y hacer converger estos dos mundos, ¿verdad?, para sacar conclusiones útiles, y para finalmente hacer conversar instrumentos tan firmes y tan inalterables como son los contratos o como es la ley, con las tecnologías que tienen un dinamismo y que tienen una tendencia al cambio, que en nuestras cabezas de abogados a veces es difícil de entender. Pero bueno, vinimos a hablar de regulación y, como les decía, en términos de estructuras de las regulaciones de ciberseguridad, cuando hablamos de la regulación de ciberseguridad, yo pienso en un monstruo de muchas cabezas, pero en uno al que le cortamos una cabeza y salen 3 cabezas más. El desafío que presenta la ciberseguridad a nivel regulatorio es tremendo porque
Porque tiene desafíos no solo en distintos grados de intensidad, sino que también desde planos muy diversos respecto de las distintas áreas de la industria. Y la legislación chilena en este sentido no es la excepción a la regla, es muy inorgánica, tenemos normas repartidas en diversos cuerpos legales, y eso es lo que pasa generalmente en también las legislaciones comparadas. La regulación de ciberseguridad busca proteger muchos intereses, y acá les quiero contar algunos de esos intereses o enunciar, al menos en virtud del tiempo que tenemos, qué es lo que se busca, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de una buena regulación de ciberseguridad? En primer lugar, y lo más intuitivo es, ¿verdad?, el desincentivo a la comisión de un delito informático, a un ciberdelito. ¿Y cuál es el control asociado a aquello? ¿Verdad? Una buena ley de delitos informáticos que en Chile hoy día no tenemos, porque tenemos una ley de delitos informáticos que data del año 93 y que por lo tanto es bien escueto y es bastante desactualizada en términos de el catálogo de delitos, pero que está siendo objeto de una reforma que les voy a contar un poquito más adelante cuando hablemos de la regulación futura. ¿Qué otro objetivo o qué otro interés se busca proteger? Hacer más robusta la infraestructura de la información, para que todos los actores finalmente hagan sus mejores esfuerzos en prepararse, en resistir y en recuperarse ante eventos que afecten la seguridad de los sistemas y de su información. Y acá pueden haber muchas bajadas, pero yo creo que las más importantes son las que estamos viendo, o en mi opinión las más importantes son las que estamos viendo en esta slide, que es el definir, ¿verdad?, obligaciones asociadas a infraestructura crítica, a energía, a telecomunicaciones, a transporte, a la seguridad nacional, etc. El establecimiento de obligaciones específicas de implementación de medidas de seguridad, que hoy día en Chile no tenemos de manera transversal o aplicable a todas las industrias, sino que tenemos de manera sectorizada, como también les voy a contar más adelante. El establecimiento de mecanismos estandarizados de reporte y de control de incidentes, donde se alojan, ¿verdad?, estas obligaciones de reportar brechas de seguridad. Hoy día creo que como consumidores estamos familiarizados con la notificación de brechas de seguridad, pero estas notificaciones muchas veces obedecen a programas de autorregulación o a normativas sectoriales, como pasa por ejemplo con los bancos y las instituciones financieras, o incluso al control de daños reputacionales de una empresa, pero no obedecen necesariamente a la existencia de una obligación legal que de manera transversal obliga a las empresas a notificar y a reportar las brechas de seguridad que sufren. ¿Qué otros intereses pretendemos proteger con una regulación de ciberseguridad? Crear una institucionalidad, ¿verdad? Crear una institucionalidad robusta, una institucionalidad sólida, que estandarice los procedimientos de reporte, que estandarice las calificaciones de los incidentes de seguridad, que es una tarea muy difícil de llevar a cabo, que supervise, que controle, que emita guías, etc. A propósito de esto, creo una novedad de este summit es comentarles que hace un par de semanas atrás el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde se incorpora la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad, que era una de los anuncios que venía haciendo este gobierno hace un tiempo atrás y que finalmente se va a completar en la presentación de este proyecto de ley. Así que buenas noticias para Chile en ese sentido. Y finalmente, otro de los intereses a proteger u otro de los objetivos son objetivos más bien sistémicos, que son complementarios, pero no por eso son menos importantes, como promover la coordinación en la prevención multisectorial. Como les comentaba, hoy día la regulación es muy inorgánica, y la coordinación multisectorial es clave en materia de ciberseguridad en la determinación de estrategias de prevención. Capacitación, educación, tanto a los usuarios personas naturales, como somos todos nosotros, pero también al usuario empresa, principalmente pensando en el generar incentivos a la adopción de buenas prácticas y programas de autorregulación también.
Y finalmente desarrollar y potenciar a la industria de la ciberseguridad a nivel nacional. Una buena regulación de ciberseguridad también debería propender a adoptar medidas que ayuden a crear y a fortalecer la industria nacional de servicios asociados a estos temas. Entonces, al final, ¿cómo nos enfrentamos a un desafío regulatorio tan diverso? Y creo que no hay respuestas únicas. Creo que estos desafíos hay que enfrentarlos bien con la cabeza fría y tratar de no quedarse en las críticas o en el poco conocimiento que podamos tener o en lo mal que estamos. Y también con bastante humildad, asumiendo que no existe una fórmula perfecta, que no existe un golden ticket de la regulación. Eh, Podríamos pasar decenas de años tratando de discutir un proyecto de ley perfecto, pero me parece que lo importante es avanzar, es crear instancias como estas, por ejemplo, donde finalmente nos retroalimentamos desde las distintas áreas del conocimiento y esto tiene como resultado incentivar la autorregulación, incentivar la autoevaluación, el crear programas de compliance en materia de protección de datos o en materia de ciberseguridad, etc. En definitiva, el prepararnos un poco para enfrentar a este monstruo de siete cabezas. ¿Cuál es la regulación actual? ¿Cuál es nuestro marco normativo actual en Chile? Acá, como les comentaba, las normas de ciberseguridad están tremendamente dispersas en varios cuerpos y no pretendo nombrárselas todas, pero sí creo que el grupo de normas que les voy a comentar ahora es bien representativo del escenario actual y lo hemos clasificado en tres grandes grupos: en las normas generales, que son aplicables a todos; en las normas sectoriales, aplicables al mundo privado; y las normas sectoriales del sector público. En cuanto a las normas generales aplicables a todo, tenemos la Ley de Protección de Datos, o la Ley 19.628, cuyo nombre específico es sobre protección de la vida privada, pero que es conocida como la Ley de Protección de Datos. Y acá pasa algo bien curioso, porque a nosotros nos suele pasar en Bitlo que nuestros clientes nos dicen: yo no trato datos, no trato grandes volúmenes de datos, mi giro no tiene relación con el procesamiento de datos, por lo tanto a mí no me debería aplicar esta ley. Y eso no es así, y es un desconocimiento genérico de esta ley que data del año 99 y que existe en Chile, y que necesita una actualización urgente, pero que existe. Hoy día existen obligaciones asociadas al tratamiento de datos personales en Chile. Y en particular respecto a las normas de ciberseguridad, o de seguridad más bien, esta ley sí contempla una obligación general de cuidado de los datos por parte del responsable del tratamiento de datos, que es, en términos muy simples, quien toma las decisiones respecto del uso de los datos y de los medios por los cuales se van a tratar esos datos, como son, por ejemplo, las empresas respecto del tratamiento que hacen de sus trabajadores, de los datos de sus trabajadores. Sin embargo, esta ley no contempla obligaciones específicas de implementar medidas de seguridad, ni tampoco de reportar incidentes o brechas de seguridad, ni tampoco en Chile tenemos una entidad fiscalizadora actualmente. Y de allí su bajo cumplimiento o su alto nivel de desconocimiento. A propósito del proyecto de ley Proconsumidor, que está pronto a ver la luz, luego que se defina el veto presidencial, el CERNAC hoy va a asumir un rol de autoridad de protección de datos, al menos hasta que tengamos una autoridad de protección de datos autónoma o que nazca de este proyecto de ley de protección de datos. Y vamos a ver cómo se comporta el CERNAC respecto de la fiscalización que pueda hacer en el contexto del tratamiento de datos que se genere en un acto de consumo, en el tratamiento de datos que hacen los proveedores respecto de los consumidores. Pero es una ley que existe, es una obligación genérica de seguridad que existe, que es difícil de interpretar, pero hay que tener ojo en su cumplimiento y en su aplicación. La ley de firma electrónica, la ley 19.799, que es una ley que nos consultaron mucho a propósito de la pandemia, es una ley que revivió un poco el año 2020 por la gran cantidad de documentos que se suscribieron de manera electrónica, ¿verdad?
pero que también tiene algunas normas de ciberseguridad, principalmente referidas a la firma electrónica avanzada, a los requisitos de los certificados de firma electrónica y al cumplimiento también de normas técnicas por parte de los prestadores de certificación. Y finalmente, como norma general, la ley, como les decía, 19.223 sobre delitos informáticos, que les contaba, es una ley del 93, muy desactualizada, pero que está siendo objeto de una reforma que ya está bien avanzada en el Congreso, como les voy a comentar más adelante. Luego tenemos la normativa sectorial aplicable a los privados. Y aquí no me quiero detener porque estas normas son bien técnicas y son bien específicas a cada industria, pero estas son las más importantes y lo relevante es que ha habido una proliferación de estas normas durante los últimos 2 y 3 años. Tenemos en primer lugar el sector de telecomunicaciones, que tiene varias normas de ciberseguridad, pero que nacen principalmente de la Ley General de Telecomunicaciones, que tipifica como delitos algunos actos de interferencia, de interceptación o de interrupción de un servicio de telecomunicaciones, que por lo demás es, por cierto, una infraestructura crítica. Las normas de la RAN, de la recuperación actualizada de normas de la CMF, que es aplicable a los bancos e instituciones financieras y que fue de las pioneras en regular estas materias, y por eso también no son mucho más familiares, ¿verdad?, los reportes de incidentes, por ejemplo, que han ocurrido en el mercado financiero. Y acá hay varios capítulos de la RAN que tienen algunas normas de ciberseguridad, pero los más importantes, la RAN 28 sobre información de incidentes operacionales, que establece obligaciones de comunicar prehechas tanto a la CMF como a los titulares y como a los otros bancos en algunas ocasiones. Y lo particular es que establece un plazo bien estricto de cumplimiento, que es de 30 minutos. Cuestión que los técnicos, los entendidos dirán, es imposible de cumplir. Pero eso es lo que está regulado hoy día y por lo tanto todos los esfuerzos deberían ir hacia el cumplimiento de ese plazo bien estricto y bien acotado. La RAN 27, que regula la externalización de servicios, principalmente cuando estamos hablando de la externalización de servicios de procesamiento de datos. La RAN 29, que regula la gestión de la continuidad del negocio, que también tiene algunas normas sobre sitios de procesamiento de datos o sobre infraestructura tecnológica. Y la RAN 2010, que es la más nueva, que entró en vigencia en diciembre del año pasado, que también es una RAN sobre seguridad de la información y ciberseguridad para la industria financiera. Luego, muy rápidamente, el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico. En agosto del 2020, el Coordinador Eléctrico Nacional publica este estándar de ciberseguridad. La norma de carácter general 454 de mayo del 2021, también una norma bien reciente, que es obligatoria para el mercado de seguros y reaseguros y que genera una obligación para las compañías de seguro de notificar al regulador de incidentes que afecten o pongan en riesgo la continuidad del negocio, los fondos o los recursos de las entidades o de sus asegurados. Y finalmente la norma de carácter general 278, que es de diciembre del año 2020, y que establece también obligaciones de notificar incidentes de seguridad a la super de pensiones por parte de las AFP cada vez que un incidente afecte a la información personal de sus clientes. Y luego las normas sectoriales del sector público. Y acá no quise dejar de mencionar al CECIF porque me parece que es un caso de éxito de nuestro país. El CECIF es el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno, pero que en lo muy personal me parece un caso de éxito por la labor educativa que tiene el CECIF, de entrega de información. El CECIF ha sido bien activo también en la participación de alianzas público-privadas, y tiene un rol, ¿verdad?, de promover, de entregar guías, de entregar lineamientos y también de promover regulación. Y creo que ha sido una labor que ha cumplido exitosamente.
Tenemos el decreto 83 del 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia relativo a la norma técnica sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos de la Administración del Estado. El decreto número 1 también del mismo ministerio, que es la norma técnica aplicable a los sistemas y a los sitios web de la Administración del Estado. Y finalmente el instructivo presidencial sobre ciberseguridad, que es del año 2018, pero que me pareció importante mencionar porque, entre muchas otras cosas, obliga a los organismos públicos a informar la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad y a tomar medidas conducentes al cumplimiento de niveles avanzados de seguridad que se establecen en el decreto 83. Eso es más o menos lo que tenemos hoy día. De nuevo, no es una lista exhaustiva, pero creo que son los cuerpos normativos más relevantes a tener en consideración. ¿Qué es lo que viene? En el año 2017, no voy a ir tan atrás, en el año 2017 el gobierno dio dos pasos bien importantes y bien relevantes en materia de ciberseguridad. En primer lugar, suscribió la Convención sobre Delitos del Consejo de Europa, que también conocemos como el Convenio de Budapest, que fue el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet. Y en segundo lugar, publicó la Política Nacional de Ciberseguridad, que buscó, bueno, hacerse cargo un poco, ¿verdad?, de los desafíos de la seguridad del país en materia digital y de establecer lineamientos del Estado en esta materia, estableciendo en materias a corto y largo plazo hasta el año 2022. Hay algunas cosas que se han cumplido, otras se han atrasado, pero es en este contexto en que nacen estos tres proyectos de la agenda legislativa que les presento acá. En primer lugar, el proyecto de ley de protección de datos personales, que es un proyecto que sigue muy, muy de cerca la regulación europea en materia de tratamiento de datos personales, y que tiene un montón de cosas interesantes que me encantaría contarles, pero que en virtud del tiempo no voy a poder profundizar. Pero en particular en materia de ciberseguridad creo lo más relevante, y también voy a profundizar un poquito de eso en las próximas slides, es que por primera vez establece en Chile una obligación activa de implementar medidas de seguridad para todas las industrias, y también de reportar brechas de seguridad, ¿ya? Además que crea una autoridad de protección de datos personales y que también establece un catálogo de sanciones bien gravoso y bien estricto. En general, este proyecto de ley cambia de manera bien radical la realidad de la regulación del tratamiento de los datos personales en Chile. Este proyecto está bien estancado, estuvo bien estancado más bien, y retomó afortunadamente la tramitación hace un mes o poco más atrás. Había estado bien estancado precisamente a propósito de cuál iba a ser la institucionalidad o cuál iba a ser la autoridad de protección de datos, que les voy a contar un poquito más adelante. Creemos que ya es algo que debería destrabarse por un anuncio que también hizo el Ejecutivo hace un par de semanas atrás. El proyecto de ley de delitos informáticos, que como les digo viene a modificar la actual ley de delitos informáticos, es un proyecto que ingresó en octubre del año 2018 y que ya se encuentra en tercer trámite constitucional, y que buscó adaptar el catálogo de delitos a las obligaciones que contiene el convenio de Budapest, y que introduce nuevos delitos penales o nuevos tipos penales como la falsificación informática, la receptación de datos, modifica el fraude informático, incorpora el ataque a la integridad de los sistemas, el ataque a la integridad de los datos, entre varios otros. Pero otra cosa muy importante creo es que también integra estos delitos al catálogo de delitos de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, publicada que sea esta ley, podríamos enfrentarnos a la situación de que una persona jurídica, de que una empresa pueda ser responsable penalmente por la comisión de algunos de estos delitos.
Y el futuro proyecto de ley marco en ciberseguridad e infraestructura crítica, que es algo que todavía no es proyecto de ley, pero que era parte también de los desafíos de la política nacional de ciberseguridad, que en un principio eran proyectos separados, hoy día al parecer van a ser un solo proyecto, y que tiene como objetivo crear una gobernanza en ciberseguridad para Chile y definir, ¿verdad?, aquellas instituciones públicas y empresas privadas también que sean estratégicas para los sistemas de la información. Y quiero contarles un poquito más del proyecto de ley de protección de datos, en particular estas dos nuevas obligaciones para los responsables de datos, porque son incorporaciones no solo importantes, sino que también un poco apremiantes. Y que son, como les decía, esta obligación de implementar medidas de seguridad por un lado, concretas, específicas, y la obligación de reportar brechas de seguridad. Primero, las empresas, todos los responsables de datos, van a tener una obligación, un deber activo de adoptar medidas de seguridad, tanto técnicas como organizacionales, para resguardar el cumplimiento, obviamente, del principio de seguridad de la información, pero si bien el proyecto de ley no nos entrega un catálogo específico de medidas, que sería, ¿verdad?, ridículo, porque esas medidas van a ir cambiando y van a ir mutando con mucha rapidez, pero sí entrega algunos factores o algunos criterios para saber cómo tengo que cumplir esta obligación de implementar medidas de seguridad. Y qué es considerar el estado actual de la técnica, qué es considerar los costos de aplicación, considerar la naturaleza del tratamiento de datos que yo hago como empresa, cuáles son los riesgos y cuál sería la gravedad de los efectos también. Claramente no es lo mismo, o no deberían ser las mismas medidas de seguridad que implemente una clínica, que implemente un banco, a las que deba implementar un almacén. Sin ninguna duda hay que tener en consideración el contexto, el volumen de datos, la criticidad de los datos que trato, etcétera, pero también el estado de la técnica y también los costos asociados a la implementación de estas medidas de seguridad. Y el texto actual del proyecto de ley, que por supuesto podría sufrir cambios a medida que avance su tramitación, pero el texto actual es que estas medidas deben asegurar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas, que son todos pilares, me imagino, conocidos por los que están viendo este summit. Y luego la obligación de reportar brechas de seguridad, que también es una obligación novedosa porque por primera vez se aplica a todas las industrias y dejamos atrás un poco la tendencia de la regulación sectorial. ¿Qué es lo que se debe reportar? Las vulneraciones a las medidas de seguridad que ocasionen destrucción, filtración, acceso no autorizado o pérdida de datos personales. Cuando exista, dice el proyecto de ley, un riesgo razonable de que con ocasión de estos incidentes se genere un perjuicio o se afecte al titular, cuestión que va a pasar en la gran mayoría de los casos, siempre que haya una pérdida o una vulneración o acceso no autorizado a datos personales, va a haber una probabilidad de afectación, ¿verdad? ¿A quién se debe notificar? A la autoridad, a la futura autoridad, y también en algunos casos a los titulares directamente cuando estemos frente a vulneraciones a datos personales sensibles, a datos personales de menores o a datos personales de carácter financiero. Es decir, respecto de estas categorías especiales de datos, el legislador le da un estatuto protector mayor y por lo tanto le dice a las empresas, usted no solo debe acusarse con la autoridad, sino que también tiene que ir a notificar a cada uno de los titulares directamente por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas. Acá no hay un plazo específico, sino que el legislador habla de tan pronto como se tome conocimiento, básicamente. Y finalmente les quería comentar algo que nos preguntan mucho, que es cuál va a ser la futura autoridad. Este ha sido el tema más discutido o más candente de la discusión del proyecto de ley de protección de datos. Partimos hablando de una agencia o de una autoridad autónoma, luego por temas presupuestarios pareció cambiarse al Consejo para la Transparencia y pensamos que ese camino iba bien avanzado. Pero hace un par de semanas atrás el presidente anuncia que el Ejecutivo va
a introducir indicaciones para retomar nuevamente la idea de una agencia autónoma. Por lo tanto, esperamos que ese tema finalmente se haya destrabado y se avance hacia ese camino de tener una agencia independiente y autónoma y especializada en materia de protección de datos. Puse ahí el CERNAC entre interrogantes porque, a propósito, como les comentaba, la ley Proconsumidor, se le otorgan al CERNAC facultades de autoridad de protección de datos, al menos en el contexto del tratamiento de datos en un acto de consumo, y vamos a ver cómo el CERNAC ejerce esas facultades hasta que exista la autoridad de protección de datos propiamente tal o la agencia especializada. Y finalmente, y con esto cierro, otra de las cosas más novedosas o más importantes o que generan más miedo, ¿verdad?, de cara a este proyecto de ley de protección de datos son el monto de sus sanciones. Hay un catálogo de infracciones leves, graves y gravísimas, y podríamos llegar hasta tener multas de 10.000 UTM, que son más de 500 millones de pesos. Así que hay que estar muy atentos a la tramitación del proyecto de ley de protección de datos. Espero haber hecho un barrido, si bien general, pero haber dejado al menos una noción general de la regulación actual de ciberseguridad y los desafíos que regular esta materia presentan en Chile y en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.